miembro del personal logístico de la primera edición de Camping Education y Profesionalización del Arte Contemporáneo 2009, enlace educativo voluntario dentro del programa de acercamiento al arte del Museo Universitario Arte Contemporáneo Ciclo Inaugural 2008. Su mesa de discusión se titula Insolencia y Desarrollo Artístico. La ponencia se basa en una construcción compuesta por el análisis de las manifestaciones artísticas que, enfrentadas con sus momentos históricos, han desembocado en actos insolentes y hasta cínicos como síntomas de su ambiente sociopolítico, sumamente enfocada en Deleuze, con derrames entre el capitalismo y la esquizofrenia. La ponencia se ilustra con ejemplos de los embates del artista en diferentes espacios como decodificador u opositor del entorno. Escuchemos. No, me escuchan muy bajito, ¿no? Perdón. Ok. Antes que nada, yo les quiero dar las gracias por estar aquí. Realmente para mí es importante tener un público que es reducido, es definitivamente selecto. Y básicamente, por respeto al tiempo de los demás compañeros, yo quiero ir rápido y conciso. Básicamente, mi presentación, bueno, la ponencia, que es Insolencia y Desarrollo Artístico, tiene la intención de analizar en muy breve medida, a través del lenguaje de Gilles Deleuze, ciertas creaciones artísticas que yo quise dividir en dos momentos históricos, que serían los que se engloban, los artistas que engloban el arte moderno y otros que puedan ser contemporáneos, que no, pero que más bien hay que dejar como artistas o producciones actuales. Y quise incluir mis palabras clave, aunque creo que no van a ser muy pertinentes en este caso. Sí. Gracias. Y esto es más o menos lo que les estaba narrando hace unos segundos. Básicamente, el artista es el único personaje en sociedad capaz de responder con sus acciones al ambiente político en el que se encuentra envuelto. Y definitivamente es algo, como decía nuestro compañero, realmente no estamos en un momento en el desarrollo del arte en el que nos empezamos a preguntar probablemente si es necesario seguir haciendo arte. Pero efectivamente es necesario seguir haciendo arte, sobre todo porque nos encontramos también, cuando hablamos de manifestaciones artísticas, con el gran problema de que si algo es realmente arte, si algo no es arte, por qué es válido, etcétera, todas las grandes preguntas que siempre se nos hacen. Y yo creo que eso es algo que no es necesariamente propio de nuestro tiempo, es algo que ha perseguido a todas las producciones desde épocas muy remotas. Siempre ha habido artistas falsos, siempre ha habido buenos artistas, siempre ha habido gente sensible, gente insensible, siempre se ha vendido el arte. Yo no creo que sean cosas realmente graves como para hablar de las producciones de nuestra actualidad. Sin embargo, yo me voy por la vertiente de que hay artistas responsables y artistas irresponsables, lejos de que su obra sea válida o no. Y el insolente es este personaje que se atreve a hacer las cosas, que muchos los asocian con una falta de respeto, y efectivamente el artista es aquel que rompe con sus esquemas para dar un resultado en especial, o una respuesta, un ataque en contra de una imposición. Siguiente. Y me planteo estos dos objetivos, que a través del análisis podamos ser conscientes de las manifestaciones artísticas que quise analizar también muy expertamente, para lograr discernir cuáles son las que realmente tienen una carga o un cierto valor, que también son términos un tanto arbitrarios, pero que en nuestra actualidad son importantes porque manifiestan cierta respuesta o cierto... Es una respuesta política, más que nada. Entonces, para esto quise utilizar el lenguaje de un filósofo francés, que muchos de ustedes ya conocen, que es Gilles Deleuze. Gilles Deleuze escribe en el 67 de Ramas entre el capitalismo y la esquizofrenia. A través de un lenguaje, él desarrolla una especie de código. Siguiente, por favor. Que es este. Sin embargo, el Socius, como lo concibe él, es una enorme esfera, es una concepción muy extraña, muy propia de los estructuralistas franceses,
por la cual el socios es un cuerpo intervenido por flujos, y estos flujos a su vez tienen ciertos códigos. Los códigos son responsables para cada elemento de este socios del reconocimiento de ciertas características y de los puntos de su realidad, básicamente. Es decir, como ejemplo, yo podría poner que hay un flujo de escuelas de arte, hay varias escuelas de arte, y entre esos flujos de escuelas de arte hay ciertos códigos, por ejemplo, educativos, estéticos, hay ciertas maneras de manejar rasgos dentro de estas corrientes, que es lo que da punto al reconocimiento. Y los derrames entre el capitalismo y la esquizofrenia pues es algo que ya se entiende por sí mismo, puesto que el capitalismo es un sistema basado en sistemas que parecen no tener realmente sentido. Lo principal en este sistema es siempre enfocarse al dinero, siempre hay capitales humanos, hay capitales intelectuales, hay capitales educativos, absolutamente todo es un capital. Entonces, todo, incluso el arte, se maneja como un capital, siempre se ha manejado como un capital. Siguiente, por favor. El acto fundamental de la sociedad es entonces, hablando en términos de la actualidad, asociar, o sea, a través de este reconocimiento, de esta codificación, ellos logran la asociación de elementos, de términos, y quien no está dentro del sistema, quien no se rige por los flujos, quien no se rige por estos códigos, está fuera o está condenado a ser eliminado. ¿Por qué? Porque la sociedad a lo que le tiene miedo es al diluvio, y exactamente a la decodificación de los códigos en los que felizmente conviven. Es un orden que garantiza hasta cierto punto una seguridad y una monotonía para que el sistema siga funcionando. Siguiente, por favor. Entonces el artista, como ya les mencionaba, es el único con el potencial de realmente romper, de codificar estos códigos ya impuestos para pues detonar realmente el papel de loco, porque el loco es el que se sale de sus casillas. Entonces ahí es cuando este personaje, que no es artista, que está sumamente enfocado en su flujo y está casado con sus códigos, empieza a temerle al artista porque es alguien que va en contra de lo que ya se le había impuesto. Y es algo que ya suena como trillado, ¿no? O sea, como el cliché, pero pues como les decía, la utopía es algo inalcanzable, pero que siempre es un modelo a seguir, y por eso seguimos haciendo arte. Siguiente, por favor. Y cito tres ejemplos, que son Marcel Duchamp, Robert Morris y al final Andy Warhol, que estos tres artistas los escogí sobre todo porque eran de los más conocidos, para no irnos con tanta teoría. Y el primero, que es Marcel Duchamp, es el responsable de codificar los valores impuestos en las obras hasta ese entonces. El problema con Duchamp es que la gente no se acerca, o si se acerca es porque está realmente fascinados un cierto público, porque a través de esta tergiversación de valores que él hace, que no es realmente una tergiversación, sino que es un intercambio, él le da más fuerza a otros aspectos que también pueden ser válidos en el arte, como el espacio y el objeto. Por eso tenemos al ready-made. Y quise incluir también una pieza que no es muy conocida. Todos conocemos el binario de la rueda de bicicleta, pero casi no conocemos el ruido oculto, que es básicamente un objeto que hace ruido envuelta en una bola de hilaza comprimida en 2 placas de latón, que cambian totalmente. O sea, es uno de los ejemplos más evidentes donde la morfología de la obra detona y su verdadera carga, ¿no? Su carga estética. O sea, es un objeto completamente normal, común, pero que marca una gran decisión en este momento histórico, que es el principio del siglo. Y el siguiente es Robert Morris. Robert Morris cobra gran importancia en la historia del arte moderno, puesto que es el primero en postular el informalismo a través de una serie de desarrollos, puesto que él era en principio un bailarín y buscaba ciertos accesorios para sus ejecuciones de danza, encontrando que las telas, sobre todo el fieltro, era uno de los materiales más fácilmente maleables que tenía a su alcance, dándole pie al informalismo, que era la obra sin necesariamente una estructura, no tenía una forma, sino que era el material por sí mismo, que es como alcanza obras como esta, que simplemente están montadas en su parte más alta y toman su propia forma. Entonces es una corriente que
pone la arbitrariedad del accidente o de la forma que tome el material como lo primordial. Siguiente, por favor. También Andy Warhol es el gran artista que se hace famoso gracias a la institución del arte como una mercancía. Entonces él marca este momento con la inclusión de la sociedad de consumo dentro de su producción, la apropiación de elementos propios de la cultura popular y sobre todo del mercado. Entonces estos tres artistas a mí me parecen pertinentes puesto que son los grandes insolentes de su momento, porque hacen obra que cambia los valores ya conocidos y que son también los grandes herederos de las manifestaciones que vienen después. Funcionan como parámetros también. Y la siguiente pregunta. Además, en este sentido, cabe señalar que la sociedad, o sea, este espectador que está enfrente de la obra de arte, ha cambiado. O sea, nuestra sociedad, la cultura contemporánea, ahora tiene prisa, ahora no tiene grandes intereses por saber o profundizar sobre el arte, sino que simplemente asocia a través de las figuras, no de grandes discursos. Y una de las consecuencias de este fenómeno es precisamente lo que vamos a ver después. Baudrillard no es un filósofo de los más importantes para hablar de la cultura contemporánea porque se enfoca fuertemente con el simulacro, o sea, las cosas que aparentan ser pero que realmente no son. Y él tiene esta cita es importante en este momento porque vamos a entrar a ver varias manifestaciones artísticas que se oponen o que parecen ser lo contrario de lo que la gente sigue asociando a pesar de estar en este momento histórico como arte, como el no arte porque no tiene un soporte, porque no viaja, porque no se puede vender, que es una manera también que Baudrillard encuentra como la muerte de la manifestación primera para una especie de resurgimiento en las próximas producciones artísticas. Y el primero es Horacio Katz. Este es un jovencito, incluso fue muy curioso porque al momento de investigar sobre esta persona yo caí víctima de mi propio tema, puesto que lo había escogido como una manifestación que la gente encuentra como trivial. ¿Por qué alguien se viste con un traje a la medida y pasa un año completamente sin bañarse y vestido únicamente con él? ¿No? Efectivamente suena como el esquizofrénico o el loco, que es este insolente que se enfrenta a las visiones costumbristas de la sociedad. Entonces, al momento de investigar sobre este muchacho, yo sí me di cuenta de que tenía la idea de la obra, es una idea muy buena, es una idea particularmente fácil de explotar y que pues nos da una impresión de que no es lo que realmente es. Entonces hay una especie es un arma de doble filo porque es una obra que puede ser en ciertos términos valiosa, pero que al momento es rechazada porque parece una ocurrencia de lo más, podamos infantil o incluso estúpida, ¿no? Y siguiente, por favor. Y es muy interesante cómo es el proceso de este artista, que a través de la destrucción del traje, que el traje pues, muestra a la persona civilizada, la persona de un cierto nivel, y su destrucción después de un año de uso. Entonces, esta es una de las manifestaciones que más me interesa, puesto que a veces la gente tiende a confundirse entre lo que realmente puede ser arte o lo que realmente puede ser valioso con lo que es el mero espectáculo. Siguiente. El siguiente es Mario de Vega. Estos son artistas mexicanos muy recientes que probablemente puede que les suenen. Este muchacho en especial, Mario de Vega, es un artista sonoro que cobró fama hace unos 3 años, puesto que fue el responsable de una detonación en el Museo Experimental Lecor, que causó completamente, o sea, fue un escándalo porque hubo daños a terceros. Entonces fue aquí donde el papel del artista es gravemente afectado por una irresponsabilidad, puesto que el proyecto no puede, pues no debería afectar en estas condiciones a gente que está alrededor de la obra. En este caso fue una acción que incluía la explosión de un pequeño cohete,
pero que el cohete resultó ser más poderoso, entonces se rompieron ventanas, hubo un escándalo completo y detuvieron al Guillermo Santamarina, que es el ex jugador del MAC, ahora más enfocado en otros proyectos, y Mario de Vega fue el autor intelectual de esta obra. Y en este caso, a mí lo que me pareció más grave es que no había fuentes documentales sobre el proyecto, entonces pues esto cabe como pura charlatanería. Siguiente, por favor. El siguiente, bueno, esta es otra pieza del mismo artista, que creo que ya tiene un problema de piromanía o algo así, porque tiene muchísimas obras relacionadas con explosivos. Y que, pues como les decía, lo más grave es que no hay documentos sobre el proyecto y por lo tanto no tiene una defensa al momento de enfrentarse con esta clase de situaciones tan bochornosas y graves. Este es Gustavo Artigas, que curiosamente tiene un lugar común con Mario de Vega al ser como de un cierto estrato social, y no me quisiera meter en estos temas porque ya sabemos que estrato social de arriba igual a arte bueno, estrato social de abajo igual a arte de mala calidad, que no siempre es la premisa universal, ¿no? Gustavo Artigas es un personaje que ha expuesto en todos los lugares del mundo. Comparte galería con Damien Hirst, que Damien Hirst se hizo famosísimo por vender una obra que consistía en un cráneo forrado de diamantes, que es la obra más cara del mundo, y se vendió un mes después de que un banco trascendental en la historia de Estados Unidos se fuera a la bancarrota. Entonces, Gustavo Artigas hace esta acción en la colonia Roma, particularmente documentada también de una manera muy escueta en su sitio personal. No hay más que las imágenes y el pequeño recuadro de qué día fue, a qué hora fue y dónde lo hizo. Y pues la acción consiste en atropellar a una persona 3 días seguidos en el mismo lugar a la misma hora. Entonces, siguiente, por favor. Pues no, yo, si fuera una persona común y corriente, pasara y viera esto, pues lo primero que haría hacer es asustarme y llamar a una ambulancia, ¿no? Que esa sería como la responsabilidad social que tengo al ser un miembro de una sociedad que está controlada por ciertos grupos, por ciertas codificaciones. O sea, mi codificación de lo que estoy viendo es distinta. Y pues en este caso, este artista sacó todo un espectáculo de su acción y pues realmente resulta molesto, ¿no? Porque queremos investigar más sobre el tema y tampoco tiene un fundamento teórico que a muchos les puede sonar algo muy propio de la academia, pero que es sumamente importante al momento de hablar de arte contemporáneo y arte actual, y que básicamente explota, como se mencionó antes, se vende con su biografía, con su currículum, con textos, con todas estas todos estos elementos que él puede presumir de toda su participación a nivel internacional. Siguiente, por favor. Entonces, básicamente esa es la acción. Y en lo personal, creo que la acción es uno de los géneros artísticos más frágiles y a la vez más brillantes que se han podido dar a lo largo de la historia del arte, porque es el único área donde realmente se puede explotar la inmediatez de la obra y es donde más carga tiene, o sea, es un impacto diferente al de otras manifestaciones artísticas. Siguiente, por favor. Y este es un caso que en particular a mí realmente me apasiona, puesto que yo fui enlace educativo en el MUAC, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en su ciclo inaugural, y esta pieza, que es de Miguel Ventura, un artista de Puerto Rico que vivió en todos los lugares del mundo, causó un escándalo total porque era una obra que en realidad criticaba los sistemas totalitarios, pero a través del sórdido lenguaje de Miguel Ventura. Siguiente, por favor. De esta manera, ¿no? Que era explotar la parafernalia nazi, los colores de la bandera alemana, la suástica, imágenes violentas, muchas imágenes también muy propias de la cultura germana. Siguiente, por favor. Y que causó un enorme escándalo porque pareciese como si el artista estuviera apoyando el movimiento nazi y fuera un pro-nazi o un no-nazi. Entonces, de esta manera, el artista, o más bien la obra, es nuevamente malinterpretada, pero la obra no tiene esa intención de ser un espectáculo, sino de ser toda una crítica concentrada y a la vez sumamente chocante. Por favor, es una instalación majestuosa que cubrió la sala más grande del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, incluyó un performance, videos y un sinfín de otros medios. Siguiente, por favor. Nuevamente la suástica, y
este pequeño cuarto donde se iba a hacer un espectáculo manipulado por ratas. Siguiente, por favor. Y la última, que es Teresa Margolles, que es otra artista mexicana de creaciones muy recientes, que explota la muerte como su tema primordial. Y sus obras por lo general han causado, lo curioso es que no causan revuelo, sino que son bastante discretas, puesto que lo que nos causan son una consternación muy profunda al momento de darnos cuenta que la muerte es uno de los grandes reflejos de cómo se vive en un país. Siguiente, por favor. Esta es una de sus obras más recientes, que se titula En el aire, hecha por agua, como en otras obras, agua extraída de los lavados de cadáveres para crear burbujas, o sea que la presencia del cadáver siempre está ahí, ¿no? A través de ciertos materiales. Y las siguientes dos, que son ya también de las últimas, que se da a través de la recolección de cristales en escenas donde se han protagonizado ajustes de cuentas para realizar joyería. Y la siguiente, por favor. La pequeña conclusión, que la gente se sigue resistiendo a las nuevas manifestaciones porque estamos en una especie de sistema costumbrista donde el arte contemporáneo sigue viéndose como moderno. O sea, seguimos esperando que los museos de arte más recientes sigamos encontrando arte figurativo, pintura, grabado, y que sobre todo uno de los grandes actores o responsables en este fenómeno es el Estado, puesto que si el Estado se enfocara a los sectores más marginados o incluso a los sectores públicos con herramientas sencillas o estrategias de educación o sensibilización, pues sería muy diferente la manera en cómo concebimos las manifestaciones actuales y permitiríamos un desarrollo artístico más óptimo para el futuro. Lamento que he sido muy... Vamos a pasar a la siguiente ponencia. La va a dictar Mónica Isabel Reyes. Ella